La lista de clasificación secreta estaba pegada bajo el último cajón de mi nueva habitación, doblada en 4, oculta tras una tira de cinta negra desconchada, escrita con la letra pulcra y codificada por colores de una chica a la que todos llamaban amable. La encontré a las 6 de la mañana, porque el cajón se atascó cuando intenté meter mis jerseys de invierno, y porque en mi primera vida ese mismo cajón había permanecido cerrado hasta que perdí mi beca, hasta que cancelaron mi contrato de residencia. Y mi nombre apareció en un informe disciplinario como la chica inestable que no soportaba la vida comunitaria. Esta vez me había mudado de habitación una semana antes que la vez anterior. Esta vez estaba arrodillada en el suelo frío de laminado con polvo en las rodillas, mirando una lista titulada Reunión de Bienestar del Decano. Narrativas prioritarias, mientras el hervidor en la cocina compartida gritaba como si también hubiera visto el futuro. Bajo mi nombre, alguien había escrito: Elena Pascual, financieramente vulnerable, socialmente aislada, propensa a exagerar si se la acusa. Útil si la auditoría de vivienda necesita un chivo expiatorio. Debajo del mío había otros 12 nombres clasificados, desde fácil presión hasta protegido evitar. Junto a cada nombre había debilidades, estado de la beca, problemas familiares, rumores de salud mental, notas disciplinarias y sugerencias para empujarnos a firmar declaraciones unos contra otros. La reunión del decano estaba programada para las 10 de esa mañana. En mi primera vida, entré a ciegas y salí marcada. En esta vida, sostuve la lista contra la pálida ventana de la residencia, vi la marca de agua del Comité de Liderazgo Residencial y susurré: hoy no. Me había despertado 8 días antes en la antigua habitación, la 3B, la habitación que olía a perfume barato, fideos instantáneos y traición. Mi compañera, Clara Rubio, dormía frente a mí con su antifaz de seda puesto y su teléfono brillando bajo la almohada. La fecha en mi propio teléfono era lunes, 14 de septiembre, lo cual debería haber sido imposible, porque lo último que recordaba era la lluvia de noviembre, el puente peatonal del campus, y la sensación de que el correo electrónico sobre mi beca se convertía en una piedra en mi bolsillo. En mi primera vida, no salté. Eso es importante. Simplemente estuve demasiado tiempo en un puente con las manos frías y sin plan, mientras gente en la que antes confiaba discutía en chats grupales sobre si yo había robado dinero de la beca, si había acosado a un asesor residente y filtrado quejas privadas de vivienda. Entonces, un ciclista se desvió. Di un paso atrás, resbalé en el metal mojado y el mundo se desvaneció de lado. Cuando abrí los ojos de nuevo, Clara seguía roncando suavemente bajo luces de hadas, y mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Buenos días, Elena. No olvides la reunión de planta de esta noche. Viene algo grande sobre bienestar. Solo dame la razón y estarás bien. En la primera vida, le había dado la razón a Clara porque era la asesora residente de oro de nuestra residencia. La chica que recordaba los cumpleaños acompañaba a los de primer año borrachos a casa y sabía cómo llorar durante los discursos de liderazgo. En la segunda vida, leí el mensaje y finalmente entendí la amenaza oculta dentro del favor. Solo dame la razón y estarás bien significaba: llévame la contraria y yo decido qué aspecto tiene estar bien. La residencia norte era la más antigua del campus, lo que significaba que los folletos la llamaban histórica y los estudiantes la llamaban Mo con wifi. El edificio tenía escaleras estrechas, pesadas puertas, cortafuegos y paredes tan finas que podías oír 3 rupturas amorosas diferentes antes del desayuno. Para los de fuera, parecía una comunidad. Círculos de estudio en la sala común, ventas de pasteles benéficas, té nocturno, sudaderas prestadas y notas de bienvenida escritas a mano. Por dentro, funcionaba con información. ¿Quién se retrasó 2 días en el alquiler? ¿Quién lloró después de una llamada a casa? ¿Quién tenía medicación en el armario del baño? ¿Quién bebía demasiado? ¿Quién tenía una cláusula de beca que requería un buen historial residencial? Clara entendía el edificio mejor que nadie, porque había convertido el cuidado en vigilancia. Hacía preguntas con ojos cálidos. Recordaba las respuestas en hojas de cálculo
Ella lo llamaba liderazgo pastoral. En mi primera vida, cuando la auditoría presupuestaria de la residencia descubrió vales de ayuda social desaparecidos y reembolsos de mantenimiento falsificados, Clara ya tenía una historia preparada. Estudiantes becados estresados abusando del sistema de apoyo. Conflictos menores convirtiéndose en acusaciones. Elena Pascual en el centro porque yo tenía acceso, resentimiento y un patrón de reacciones emocionales. Yo ni siquiera sabía qué vales faltaban, hasta que el decano preguntó por qué mi identificación de estudiante aparecía junto a ellos. Clara lloró más fuerte que yo y dijo que había intentado protegerme. El panel creyó a la chica con las actas del comité, no a la chica que nunca había aprendido a documentar la amabilidad cuando se volvía venenosa. El renacimiento no me hizo valiente inmediatamente. Me dio náuseas. Durante los primeros 2 días, viví en una extraña doble exposición. Clara sirviéndome cereales enfrente, mientras la Clara de la primera vida se sentaba en el despacho de un decano, describiendo mi volatilidad. Clara trenzando el pelo de una estudiante de primer año nostálgica, mientras la Clara de la primera vida reenviaba capturas de pantalla de los ataques de pánico de esa estudiante. Clara, dejando una nota adhesiva en mi escritorio que decía: «Lo estás haciendo genial», mientras la Clara de la primera vida firmaba la declaración que me expulsaba de la vivienda. Quería enfrentarme a ella. Quería gritar los nombres de los vales desaparecidos y la redacción exacta del decano, y la forma en que su boca temblaba solo cuando los adultos miraban. En cambio, me volví muy callada. Estar callada en la primera vida me había hecho parecer culpable. Estar callada en la segunda se convirtió en escuchar. En la reunión de planta del lunes, Clara anunció que se avecinaba una revisión de bienestar porque algunos residentes podrían haber malinterpretado las políticas de apoyo de emergencia. Malinterpretado, una palabra suave para robo cuando pretendes pasarle la factura a alguien sin poder. Ella pasó té. Nos pidió que habláramos honestamente. Puso su mano en mi hombro y dijo: «Elena, has usado los servicios de apoyo antes, ¿verdad? Quizás puedas ayudar a explicar lo fácil que es confundirse». 20 caras se volvieron hacia mí. La antigua, yo se habría reído nerviosamente y habría dicho que sí para escapar de la atención. La yo renacida miró su mano hasta que la retiró. «He usado el banco de alimentos mediante registro oficial», dije. «No vales de emergencia. Necesito leer la política». La habitación se enfrió 1 grado. Clara sonrió enseñando los dientes. «Por supuesto. Las políticas». Esa noche solicité un traslado de residencia. En la primera vida me quedé en la 3B porque irme parecía dramático y caro. Y porque Clara me dijo que mudarme parecería que estaba evitando la responsabilidad. Esta vez, caminé a servicios residenciales antes del desayuno con mi carta de beca, mi ansiedad y una frase que había ensayado hasta que se convirtió en piedra. Necesito cambiar de habitación debido a un conflicto de intereses con mi asesora residente antes de la reunión de auditoría de bienestar. La recepcionista parpadeó. Los estudiantes pedían mudarse por ruido, moho, exparejas y ocasionalmente fantasmas. Conflicto de intereses no era una frase normal de residencia. Llamó a la subdirectora de vivienda, la señora Ibarra, que tenía la expresión de alguien que sobrevivía enteramente a base de café, solo y sospecha. No acusé a Clara de crímenes. Dije que mi AR estaba animando a los residentes a hacer declaraciones informales sobre el apoyo social y me había señalado públicamente a pesar de mi dependencia de la beca. Mostré el mensaje. «Solo dame la razón y estarás bien». La señora Ibarra lo leyó 2 veces. «¿Tienes un lugar seguro donde dormir esta noche si te mudamos?», preguntó. La palabra seguro casi me rompió. En la primera vida, la seguridad siempre había llegado después del daño, envuelta en arrepentimiento. «Cualquier lugar», dije. Me dio una llave temporal para la habitación 1D, un almacén convertido en individual cerca de la lavandería, y me dijo que no hablara de la mudanza hasta que estuviera completa. Cuando regresé para hacer las maletas, Clara estaba sentada en mi cama. Sostenía uno de mis jerseys, doblados en su regazo como utilería de una obra de teatro triste. «¿Te mudas?», preguntó suavemente. Un traslado temporal sin decírmelo.
Sus ojos brillaban con una primera capa de lágrimas. No lo suficiente para derramarse, solo lo suficiente para acusar. Servicios Residenciales lo aprobó. Elena, esto se ve mal. Ahí estaba. La frase que había gobernado mi primera vida. Se ve mal. No es malo. Se ve mal. El reino de Clara estaba construido de apariencias arregladas antes de que la verdad pudiera llegar. Entonces puede verse mal en la oficina correcta, dije. Ella se estremeció solo un poco. Estaba tratando de ayudarte con la reunión, la auditoría. La gente está nerviosa. Si te separas ahora, te hace parecer. Hizo una pausa, buscando una palabra que sonara afectuosa y aterrizara como una amenaza. Poco cooperativa. Cerré la cremallera de mi maleta. Anotado. Ella se puso de pie. Sabes, las habitaciones individuales suelen ser para necesidades documentadas. La gente podría preguntar, ¿por qué recibiste un trato especial? La miré entonces. Realmente la miré. El cardigan suave, el moño despeinado, la boca preocupada. La chica que sabía exactamente qué rumores plantar porque ya había cosechado la inseguridad de cada residente. Deja que pregunten a Servicios Residenciales, dije. Esa fue la primera vez que vi el miedo moverse detrás de sus ojos. No porque yo tuviera poder, sino porque había redirigido la conversación a un lugar que ella no controlaba. La habitación 1D apenas era una habitación. Era una caja larga con una cama estrecha, una ventana que daba a los contenedores y un escritorio marcado por años de estudiantes, tallando iniciales en madera barata. Olía ligeramente a detergente de la lavandería de al lado, lo cual encontré reconfortante, porque el detergente al menos era honesto sobre tratar de limpiar cosas. La puerta del armario se atascaba. El radiador sibilaba como un gato enfadado. El cajón inferior debajo de la cama no se abría más de 6 centímetros. Estaba demasiado exhausta para que me importara al principio. Empujé mi maleta contra él y dormí 14 horas con mi abrigo puesto. Durante la semana siguiente, construí una vida en torno a la documentación. Fotografié mi antigua habitación después de mudarme. Envié un correo electrónico a Servicios Residenciales, confirmando que había devuelto la llave de la 3B. Firmé el registro del banco de alimentos en persona y no tomé vales, ni tarjetas de efectivo, ni formularios de apoyo informal. Dejé de responder a los mensajes privados de Clara y respondí solo en el chat grupal de la residencia o por correo electrónico. Cada vez que ella escribía, ¿podemos hablar como amigas?, yo escribía, por favor, envía cualquier información relacionada con la vivienda a través de los canales oficiales. Me hacía sonar fría. Bien. La calidez había sido la temperatura a la que ella cocinaba pruebas en la primera vida. El frío conservaba las cosas. Clara cambió de táctica el miércoles. Como no podía enmarcar mi silencio como confesión en privado, enmarcó mi precaución como traición en público. En la sala común, la oí decirle a Jorge de la Dosa: «Me preocupa que Elena piense que todos están en su contra. No quiero que se aísle antes de la reunión del decano». Entré antes de que Jorge pudiera responder. La cara de Clara se suavizó instantáneamente. «Elena, justo estábamos hablando de ti». «¿Lo oí?» Jorge miró su taza como si esperara ahogarse en ella. Clara dio un paso hacia mí. «Me alegro de que estés aquí. Queríamos». Interrupción de patrón. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. «Claro, estoy feliz de discutir la auditoría con Servicios Residenciales presente». Su sonrisa se crispó. «Eso no es lo que significa comunidad. La comunidad no debería requerir presión privada». La cabeza de Jorge se levantó. No mucho. Lo suficiente. La mirada de Clara se dirigió hacia él. Luego volvió a mí. «Estás haciendo que la gente se sienta incómoda». «Bien», dije, antes de poder detenerme. La palabra aterrizó extrañamente. Demasiado contundente para la habitación. Corregí, más calmada. «Incómodo es mejor que mal informado». Las mejillas de Clara se ruborizaron. Por un segundo, nadie se movió. Luego el microondas pitó violentamente alegre, y Jorge susurró: «Mi sopa», como si la sopa lo hubiera rescatado de la responsabilidad moral. La lista de clasificación secreta entró en mi vida debido a ese cajón atascado.
En la mañana de la reunión del decano, me desperté a las 5:40 de una pesadilla de la primera vida. Clara colocando pañuelos frente a mí durante el panel disciplinario, diciéndome que estaba bien admitir que necesitaba ayuda. Estaba sudando, enredada en las sábanas y demasiado despierta para fingir que el sueño volvería. Así que empecé a deshacer la última maleta. Jerseys de invierno, cuadernos viejos, una foto enmarcada de mamá y yo en mi graduación del instituto. El cajón inferior se negó a abrirse. Tiré más fuerte. Raspó, se enganchó y luego cedió con un sonido como cartón rasgándose. Dentro había un bolígrafo seco, una goma para el pelo, 3 monedas y un trozo de papel doblado pegado a la parte inferior con masilla azul tan vieja que se había vuelto gris. Al principio pensé que era una chuleta de examen de algún estudiante anterior o una nota de amor. Entonces vi el encabezado. Reunión de bienestar del decano. Narrativas prioritarias. Mi propio nombre estaba a mitad de la primera página. Elena Pascual, financieramente vulnerable, socialmente aislada, propensa a exagerar si se la acusa. Útil, si la auditoría de vivienda necesita un chivo expiatorio. No grité. Mi cuerpo fue más allá del grito hacia una quietud perfecta. El hervidor en la cocina comenzó a silbar porque lo había llenado en piloto automático minutos antes. Permanecí arrodillada con la lista en mi mano mientras el vapor chillaba a través de la pared. La segunda página tenía columnas. Residente, vulnerabilidad, influencia, enfoque sugerido, nivel de riesgo. Jorge, madre enferma recientemente. Necesita extensión de alojamiento. Presionar a través de la fecha límite. Prilla, indocumentada. Visitas de asesoramiento. Evitar amenazas escritas. Emocionalmente sugestionable. Nerea, estudiante internacional. Ansiedad por el visado. Usar lenguaje de incumplimiento de política cuidadosamente. Marcos, protegido por padre donante. Evitar a menos que sea necesario. Clara nos había clasificado como existencias de despensa. La lista no estaba firmada. Clara era demasiado cuidadosa para eso. Pero tenía sus huellas dactilares en cada frase. Útil, si la auditoría de vivienda necesita un chivo expiatorio. Emocionalmente sugestionable. Evitar amenazas escritas. Esas no eran palabras de una residente nerviosa. Eran notas operativas. En la parte inferior de la segunda página había algo aún mejor y peor. Un pie de página impreso del disco compartido del Comité de Liderazgo Residencial con una fecha de 2 meses antes. Y una ruta de archivo que terminaba en estrategia, auditoria, bienestar, CR, borrador. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que el papel traqueteó. En la primera vida, no había encontrado esta lista hasta después de la decisión del decano. Cuando la habitación 1D fue donde me mandaron a hacer las maletas, porque nadie más quería vivir al lado de la lavandería. Para entonces, la lista fue descartada como material no verificado porque la había tocado, movido, llorado sobre ella y la había traído después de ser castigada. Esta vez, la reunión aún no había sucedido. La lista no era una ocurrencia tardía desesperada. Era evidencia contemporánea oculta en propiedad de la universidad antes de que se formara la acusación. La coloqué exactamente donde la encontré. Tomé fotos desde múltiples ángulos. Me filmé abriendo el cajón y mostrando la cinta. Luego llamé al número de vivienda de emergencia de la señora Ibarra. Mi voz sonaba lejana cuando dije: «He encontrado un documento en la habitación 1D que parece relacionarse con la reunión del decano de hoy. Incluye vulnerabilidades privadas de los residentes y narrativas sugeridas». Hubo una pausa. Entonces, la señora Ibarra dijo: «No lo muevas. Voy ahora». Llegó en 11 minutos usando un abrigo sobre ropa de gimnasia y la expresión de una mujer cuyas peores sospechas acababan de cobrar vida. Con ella estaba el señor Álvarez, de conducta estudiantil. Un hombre de aspecto amable, que llevaba fundas de evidencia que hicieron que mi estómago se retorciera. Fotografiaron el cajón. Retiraron el papel con guantes. Registraron el número de habitación, la hora y mi declaración. Seguí esperando que alguien preguntara por qué había estado buscando.
¿Por qué me mudé de habitación? ¿Por qué la lista tenía mi nombre? ¿Por qué siempre parecía estar cerca de problemas? El miedo de la primera vida es repetitivo de esa manera. Espera el mismo golpe porque conoce la forma de la mano. Pero la señora Ibarra solo preguntó: ¿quién sabía que te asignaron esta habitación? ¿Usted? La recepcionista. Tal vez Clara, si revisó el tablero de traslados. La boca de la señora Ibarra se tensó. El tablero de traslados no es público para los AR. El señor Álvarez levantó la vista. Pero los líderes de comité pueden ver la ocupación temporal. Líderes de comité. Clara era la presidenta del Comité de Liderazgo Residencial. La red se tensó, no a mi alrededor, sino alrededor de la habitación que ella pensaba que todavía controlaba. La señora Ibarra preguntó si me sentía capaz de asistir a la reunión del decano. Sí, dije. Luego, después de una respiración, pero no sola. Su rostro se suavizó exactamente 1 grado. No estarás sola. A las 9:20, antes de la reunión del decano, Clara me envió un mensaje. Pase lo que pase hoy. Recuerda que intenté mantener las cosas suaves. Algunas verdades son más fáciles cuando las aceptas pronto. Lo miré en el pasillo fuera de servicios residenciales mientras la señora Ibarra imprimía copias de mi registro de traslado. La antigua Elena habría respondido, suplicado, preguntado qué quería decir, dándole a Clara material fresco para recortar y enmarcar. Tomé una captura de pantalla y no envié respuesta. A las 9:37, Jorge envió un mensaje. ¿Se supone que debemos reunirnos con Clara primero antes que con el decano? Luego Prilla. Clara dijo que la alineación del grupo importa. Luego Nerea. Ella me dijo que no mencionara las fechas de los vales a menos que me preguntaran. ¿Es eso normal? Mi pecho se tensó. La lista no era teórica. Estaba activa. Clara había pasado la mañana moviendo a los residentes como piezas en la narrativa que había escrito. Reenvié los mensajes a la señora Ibarra, que los leyó sin parpadear. Vamos a cambiar el formato de la reunión, dijo. Esa fue la primera grieta real en el plan de Clara. Ella se había preparado para una reunión del decano donde los residentes entraban por separado, asustados, preparados y fáciles de contradecir. En cambio, el decano vería el mapa antes de que llegaran las piezas. La sala de conferencias del decano era demasiado elegante para el tipo de daño que había hecho en mi primera vida. Larga mesa de nogal, agua embotellada, escudo de la universidad en la pared. Ventanas que daban al patio donde los estudiantes se sentaban en la hierba fingiendo que las instituciones eran abstractas. En la primera vida, me senté sola en el extremo lejano, mientras Clara se sentaba junto al decano Morente, con una carpeta de declaraciones y un pañuelo presionado contra su nariz. Esta vez, cuando entré, la señora Ibarra entró a mi lado, el señor Álvarez detrás de nosotros, y la lista de clasificación secreta ya sellada en una carpeta transparente sobre la mesa. El decano Morente estaba allí, de pelo plateado y grave, junto con finanzas, conducta y 2 asesores del comité residencial. Clara llegó la última. Eso importaba. Abrió la puerta con su habitual urgencia suave, una carpeta apretada contra su pecho, los ojos ya húmedos. Entonces me vio no en la silla de los acusados, sino junto a la señora Ibarra. Vio la funda de evidencia. Vio el cuaderno del señor Álvarez. Por un segundo, su cara se vació por completo. Ni amabilidad, ni preocupación, ni lágrimas. Solo cálculo encontrando un suelo que faltaba. Luego la máscara regresó. Lo siento, dijo, mirando alrededor de la sala. Pensé que esta era la reunión de auditoría de bienestar. El decano Morente entrelazó sus manos. Lo es. Estamos comenzando con un asunto relativo a la privacidad de los residentes y la influencia previa a la reunión. Los dedos de Clara se tensaron en su carpeta. Por supuesto, la primera media hora fue procesal, lo que la hizo más aterradora que los gritos. El señor Álvarez explicó que se había encontrado un documento en una habitación de la universidad asignada a un residente involucrado en la auditoría. El documento contenía información privada sobre múltiples residentes y estrategias narrativas sugeridas. El decano Morente le preguntó a Clara si reconocía la ruta del archivo. Ella se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido.
Parece un borrador del comité, pero no conozco esa versión. Inteligente, no negación. Distancia. Los borradores del comité pasan por muchas manos. El señor Álvarez preguntó si ella había preparado documentos de estrategia de auditoría de bienestar. Preparamos notas generales de riesgo para apoyar a los residentes vulnerables, dijo, no para presionar a nadie. La señora Ibarra deslizó mi captura de pantalla sobre la mesa. Solo dame la razón y estarás bien. La cara de Clara se contrajo. Eso fue sacado de contexto. Elena estaba perdiendo el control sobre la reunión. Me reí. No pretendía hacerlo. Estalló en un sonido agudo. Todos me miraron. En la primera vida, una risa habría sido etiquetada como inestable. Esta vez, la señora Ibarra dijo: Elena, tendrás oportunidad de responder. La diferencia entre ser gestionada y ser protegida es a veces una frase de la persona adecuada. Tragué saliva y asentí. Entonces, el decano Morente leyó mi entrada en voz alta. Elena Pascual, financieramente vulnerable, socialmente aislada, propensa a exagerar si se la acusa. Útil si la auditoría de vivienda necesita un chivo expiatorio. Escucharlo en su voz le hizo algo extraño a la habitación. La crueldad escrita puede esconderse detrás de la caligrafía. Hablada por un adulto a plena luz del día, sonaba exactamente tan fea como era. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Yo nunca escribiría eso. El pie de página identifica un borrador bajo tus iniciales del comité, dijo el señor Álvarez. ¿Podría alguien haber usado mis iniciales? Posiblemente. Estamos preservando los registros del disco. Registros del disco. Clara parpadeó. Ahí estaba. Ella había preparado personas, historias, lágrimas. No se había preparado para que el disco compartido de la universidad recordara las marcas de tiempo mejor de lo que los residentes recordaban las conversaciones. Finanzas planteó entonces el problema de los vales, tarjetas de comida desaparecidas, formularios de transporte de emergencia duplicados, solicitudes de reembolso de mantenimiento vinculadas a identificaciones de estudiantes. En la primera vida, esos documentos me señalaban a mí porque Clara los organizó para que lo hicieran. Esta vez, Finanzas ya había pausado la discusión después de ver la lista de clasificación. Ahora estamos tratando las entradas de identificación de residentes como potencialmente manipuladas, dijo el oficial de Finanzas. Los registros de acceso muestran que varias solicitudes de vales se enviaron a través del kiosco de liderazgo residencial fuera de horario. Clara dijo: muchos residentes usan ese kiosco. La señora Ibarra respondió: pero solo los líderes de comité pueden anular la verificación de PIN faltante. La habitación cambió. Las lágrimas de Clara se derramaron por fin, pero llegaron tarde, como un actor perdiendo su entrada. Otros residentes fueron traídos después de eso, no uno por uno a las trampas preparadas por Clara, sino en parejas con la señora Ibarra presente, y la lista utilizada como contexto. Jorge admitió que Clara le dijo que su solicitud de extensión podría ser denegada si contradecía la línea de tiempo del comité. Prilla mostró mensajes donde Clara sugería mencionar mi imprevisibilidad si se preguntaba por qué los registros de vales estaban desordenados. Nerea, con voz temblorosa, dijo que Clara le advirtió que el cumplimiento del visado podría verse afectado por infracciones de la política de vivienda, lo cual no era cierto y era lo suficientemente cruel como para que la mandíbula del decano Morente se tensara visiblemente. Marcos, el estudiante protegido por donante marcado como evitar a menos que sea necesario, confirmó que Clara nunca le pidió una declaración a pesar de su uso frecuente de la misma impresora y kiosco de la sala común. Patrón. Esa palabra entró en la reunión en silencio y luego se apoderó de la mesa. Los vales desaparecidos ya no parecían un mal uso disperso por parte de residentes vulnerables. Parecían un sistema accesible para una estudiante de liderazgo cubierto por narrativas contra aquellos menos capaces de luchar. Clara vio aterrizar cada declaración. Dejó de llorar después de que Prilla hablara. Eso fue casi peor. Las lágrimas eran para la actuación. El silencio era para la supervivencia. Cuando fue mi turno de hablar, esperaba que la ira me llevara. No lo hizo. Mi voz salió calmada, casi plana.
Describí mi uso del banco de alimentos, mi falta de acceso a vales, los comentarios públicos de Clara, la solicitud de traslado, el descubrimiento de la lista y los mensajes de otros residentes esa mañana. No mencioné mi primera vida. No mencioné el puente, la lluvia, la primera carta disciplinaria que me había enseñado cómo las instituciones pueden confundir la angustia con la culpa. Simplemente di la línea de tiempo. Soy financieramente vulnerable, dije, mirando al decano porque la vergüenza odia el contacto visual, y yo había terminado de alimentarla. Eso no me hace deshonesta. Estoy socialmente aislada porque trabajo y estudio, no porque sea inestable. Sí reaccioné exageradamente en la primera reunión en mi cabeza, antes de que sucediera porque estaba asustada. Pero estar asustada por una acusación falsa no es prueba de que la acusación sea cierta. Nadie interrumpió. Clara miró sus manos. Por primera vez, desde que la conocía, no tenía una historia mejor que ofrecer. El decano Morente se quitó las gafas. Gracias, Elena. 2 palabras. No lo suficiente para reparar la otra vida. Lo suficiente para mantener esta abierta. La reunión no terminó con una confesión. La exposición real rara vez lo hace. Clara no se levantó y anunció que robó vales de bienestar, manipuló a los residentes y planeó alimentarme a la auditoría. Ella solicitó representación. Dijo que se sentía abrumada por las responsabilidades de liderazgo. Dijo que los documentos del comité eran colaborativos y quizás mal redactados. Dijo que su preocupación por los residentes había sido malinterpretada. Cada frase era un pequeño bote empujado a un mar ya lleno de agujeros. Para el mediodía, fue suspendida de sus funciones de AR pendiente de investigación. Para la 1, su acceso a los sistemas residenciales fue revocado. Para las 3, todos los registros de vales vinculados a identificaciones de residentes vulnerables fueron congelados para revisión en lugar de ser enviados a paneles de conducta. Mi oficina de becas recibió una nota confirmando que no se emitiría ninguna situación residencial adversa durante la investigación. Leí esa nota en un banco fuera del edificio de la residencia, mientras mis manos temblaban alrededor de mi teléfono. Ninguna situación residencial adversa. En mi primera vida, esas palabras habían llegado demasiado tarde a la inversa. Esta vez llegaron antes de la mancha. Apreté el teléfono contra mi pecho y respiré como alguien que sale a la superficie. Los días posteriores fueron más feos de lo que esperaba. La gente como Clara no cae sola porque ha pasado demasiado tiempo atando a otros a su equilibrio. Algunos residentes estaban enfadados con ella. Algunos estaban enfadados conmigo por hacer que la residencia se sintiera insegura, como si la lista hubiera sido acogedora antes de que yo la encontrara. Otros estaban asustados de que las declaraciones que habían firmado bajo presión los hicieran parecer cómplices. Jorge me evitó durante 2 días. Luego dejó una barra de proteínas fuera de mi puerta con una nota que decía: «Siento haberme congelado». Prilla lloró en la lavandería y dijo que se sentía estúpida por confiar a Clara información de asesoramiento. Nerea preguntó si la universidad realmente podría proteger su estado de visado, y la señora Ibarra personalmente la acompañó a apoyo para estudiantes internacionales. La calidez del edificio siempre había sido falsa en algunos lugares, pero la calidez falsa todavía deja a la gente fría cuando se apaga. Seguí esperando sentirme victoriosa. En cambio, me sentí cansada y extrañamente responsable, aunque sabía que la responsabilidad era otra trampa que las mujeres están entrenadas para llevar cuando los sistemas fallan públicamente. Mi madre llamaba todas las noches. Le había contado más en esta vida que en la primera, aunque todavía no sobre el renacimiento. «Mantén tu puerta cerrada», dijo ella. «Come arroz, envíame copias». El amor en nuestra familia siempre había sido práctico. Clara se mudó el viernes. No expulsada permanentemente, todavía no, pero retirada de la residencia norte durante la investigación. La vi en el patio llevando 2 maletas mientras un oficial de vivienda esperaba cerca de la puerta. No llevaba cardigan, ni cordón de AR, ni autoridad suave. Solo vaqueros, un abrigo gris
y una cara despojada de su habitual luz cuidadosa. Por un momento, pensé que pasaría de largo. En cambio, se detuvo frente a mí. El patio pareció notarlo, y se calmó a sí mismo. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Su voz era baja, casi curiosa. Encontrar la lista, poner a todos en mi contra. La antigua Helena habría negado el encuadre. Se habría apresurado a suavizar. Habría insistido en que no quería a nadie contra nadie. La Helena renacida había aprendido que algunas acusaciones no son preguntas. Escribiste a la gente en categorías para poder usarlos, dije. Se volvieron cuando leyeron sus etiquetas. La boca de Clara se tensó. ¿Crees que eres diferente? Tú también usaste la lista. Eso aterrizó porque tenía un fragmento de verdad. La evidencia puede sentirse como un arma incluso cuando es protección. La usé para evitar que la reunión se convirtiera en una trampa. La misma cosa. Una historia más bonita. Miré sus maletas. A la chica que había construido toda una identidad sabiendo dónde le dolía a cada uno. No dije. La diferencia es el consentimiento. Tú recolectaste heridas en secreto. Yo traje el cuchillo a la mesa. Por un segundo, sus ojos brillaron. Y no con actuación. Yo sí ayudé a la gente, dijo ella. Sí, respondí. Por eso funcionó. Ella se estremeció. Entonces el oficial de vivienda la llamó por su nombre. Y Clara se alejó, sin mirar atrás. La investigación finalmente encontró lo que la primera vida nunca alcanzó a tiempo. Clara había usado el acceso de liderazgo residencial para redirigir vales de comida de emergencia, enviar reembolsos de transporte duplicados y borrar errores de PIN adjuntando nombres de residentes vulnerables a registros desordenados. No robó una fortuna, eso casi lo hizo peor. Unos cientos en tarjetas, pequeños reembolsos, favores intercambiados a través del pánico. Lo suficiente para importar a los estudiantes que contaban monedas. Quizás no lo suficiente para ser noticia exterior. También había creado resúmenes de riesgo de bienestar sin consentimiento y los había compartido con miembros selectos del comité para dar forma a la auditoría del decano. Algunos miembros del comité afirmaron que pensaban que los resúmenes eran oficiales. Algunos probablemente lo hicieron. Las instituciones producen tanto papeleo que la crueldad puede esconderse dentro del formato. Clara recibió una suspensión de conducta, perdió su posición de AR y se retiró durante el semestre. La universidad reestructuró el acceso al bienestar, eliminó a los líderes estudiantiles del procesamiento de vales y creó vías de apoyo confidenciales que no pasaban por la política de popularidad de la residencia. No era perfecto. Los sistemas rara vez se despiertan transformados, pero la puerta que usó Clara estaba cerrada, incluso bloqueada. La señora Ibarra me dijo eso durante una reunión de seguimiento y sonreí por primera vez en días. Mi propia vida se volvió extrañamente ordinaria después. Esa es otra cosa que las historias a menudo omiten. Después de la trampa, todavía tienes la colada. Todavía tienes tutorías, turnos, lecturas atrasadas y un radiador que sibilaba como si resistiera tu supervivencia. Mantuve la habitación 1D el resto del trimestre, porque mudarme de nuevo parecía agotador y porque el ruido de la lavandería se volvió familiar. El cajón inferior funcionó después de que mantenimiento lo reparara. Preguntaron si quería que reemplazaran todo el marco de la cama. Dije que no. Algo sobre ese cajón me importaba. Se había atascado porque algo incorrecto estaba escondido allí. Y una vez despejado, se abrió suavemente. Demasiado simbólico quizás, pero se me permitió una metáfora después de morir. Otros residentes comenzaron a llamar a mi puerta para pedir ayuda con formularios oficiales, lo que me asustó al principio, porque no quería convertirme en una nueva Clara, una nueva puerta por la que todos tuvieran que pasar. Así que hice una regla. Mostraría a la gente dónde estaba la oficina. No me convertiría en la oficina. Aquí está el enlace. Aquí está a quién enviar el correo electrónico. Ponlo por escrito. Consejos aburridos. Consejos que salvan vidas. Jorge bromeó diciendo que me había convertido en el hada oficial de PDF de la residencia. Le dije que prefería eso a chivo expiatorio. El decano Morente
Me llamó al final del semestre. Entré en la misma sala de conferencias con el estómago tenso y las manos frías, pero esta vez no había funda de evidencia sobre la mesa, ni clara ni lista. Solo el decano, la señora Ibarra y una carta. El estado de mi beca estaba confirmado. Mi registro de vivienda estaba limpio. La universidad me ofreció una pequeña subvención de equidad residencial para cubrir la interrupción. Lo que me hizo reír porque interrupción era una palabra elegante para descubrir que había sido preseleccionada para el sacrificio. La acepté de todos modos. El orgullo no paga el alquiler. El decano Morente se disculpó cuidadosamente, institucionalmente, pero con suficiente vergüenza humana en sus ojos, como para que creyera algo de ello. Permitimos que el liderazgo estudiantil se convirtiera en una estructura de control, dijo, que dañó a la gente. Asentí. Sí, la antigua yo se habría apresurado a asegurarle que estaba bien. La yo renacida dejó que la frase se asentara. Los adultos deberían escuchar todo el peso de sus disculpas. Antes de irme, la señora Ibarra me entregó una copia de la nueva política de acceso al bienestar. Probablemente la leerás más detenidamente que nadie dijo. Lo hice esa noche con té. No era literatura emocionante, pero cada línea que eliminaba el control privado de los estudiantes de la ayuda de emergencia se sentía como una pequeña ventana abriéndose. Meses después, alguien pintó sobre el antiguo mural de bienvenida de la Residencia Norte. Clara lo había diseñado el año anterior. Todo manos unidas y suaves eslóganes pastel sobre la pertenencia. El nuevo mural era más feo y mejor. Un mapa de servicios de apoyo oficiales, códigos QR, contactos de emergencia, vías de denuncia anónima y una frase en letras mayúsculas en la parte superior. El cuidado no debería requerir permiso de los poderosos. Amara de la Facultad de Arte odiaba la fuente. A mí me encantaba de todos modos. Los estudiantes de primer año se tomaban selfies frente a él sin saber por qué existía. Eso se sentía correcto. Las mejores reformas se vuelven aburridas para las personas que nunca necesitaron la vieja puerta. Vi a Clara una vez después de eso, al otro lado del campus, cerca de las escaleras de la biblioteca. Parecía más delgada, con el pelo más corto, sin séquito de residentes agradecidos a su alrededor. No hablamos. Ella me vio, hizo una pausa y luego siguió caminando, sin disculpa, sin confrontación final. Algunas historias no te dan la satisfacción del remordimiento, te dan cambios de política y un registro limpio. Eso tiene que ser suficiente. Y extrañamente, lo fue. La subvención de equidad cambió algo práctico, antes de cambiar algo emocional. Significaba que podía reducir un turno nocturno en la cafetería, lo que significaba que dejé de volver a la Residencia Norte después de medianoche con grasa en el pelo y apuntes de clase sin leer en mi bolso. Al principio, la noche libre me aterrorizaba. Había construido gran parte de mi identidad en torno a estar lo suficientemente ocupada como para no sentir nada que un miércoles vacío parecía una trampa. Entonces Priya llamó con 2 tazas de té y un paquete de galletas que ella afirmaba que eran carbohidratos terapéuticos. Y nos sentamos en el suelo de la lavandería porque la habitación 1D todavía tenía solo una silla. Ella me contó que Clara una vez la convenció de no reportar una cerradura rota porque quejarse haría que Vivienda pensara que era inestable. Jorge me dijo más tarde que había firmado una declaración que no entendía porque Clara dijo que el decano ya lo sabía todo. Nerea admitió que había considerado dejar la universidad en lugar de arriesgarse a problemas de visado por una infracción de política que nunca había existido. Cada historia hacía que la lista fuera más pesada y menos personal al mismo tiempo. No era solo mi pesadilla lo que debería haberme consolado. En cambio, me puso furiosa de una manera más lenta y útil. Furia que quema rápidamente una vez que una persona destruye. La furia que dura. Comienza preguntando quién le dio a esa persona las llaves. Por eso estuve de acuerdo cuando la señora Ibarra me pidió que me sentara en el panel de revisión de políticas de residentes. Odié cada minuto de la primera reunión. Un administrador superior usó frases como entorno de cuidado dirigido por estudiantes y empoderamiento entre pares.
y tuve que agarrar mi bolígrafo hasta que me dolieron los dedos porque esas palabras sonaban demasiado al papel tapiz detrás del cual se escondía Clara. Cuando pidieron la opinión de los estudiantes, nadie habló al principio. Conocía ese silencio. Era el silencio de los estudiantes esperando ver si la honestidad sería castigada más tarde. Así que abrí mi carpeta y dije: el apoyo entre pares no es el problema. El acceso no supervisado a necesidades confidenciales es el problema. Si un estudiante tiene que revelar pobreza, enfermedad, conflicto familiar o miedo a la inmigración a otro estudiante antes de recibir ayuda de emergencia, entonces el sistema no es compasivo, es conveniente para el personal. El administrador parpadeó. La señora Ibarra lo anotó. Después de eso, otros hablaron en voz baja al principio. Luego, con el alivio de las personas que descubren que el techo no se cayó cuando alguien nombró la gotera. Recomendamos el procesamiento de vales bloqueados solo para el personal. Formularios de inquietud anónimos enrutados fuera de la residencia. Consentimiento por escrito para cualquier nota de bienestar. Y auditorías trimestrales del acceso de los líderes estudiantiles. Nada de eso sonaba heroico, sonaba a fontanería. Pero después de vivir en un edificio donde los sentimientos se usaban como tuberías para el poder, la fontanería se sentía revolucionaria. La consecuencia más difícil fue enterarme de que algunos residentes todavía echaban de menos a Clara. No la manipulación, no las amenazas, sino la facilidad de tener a alguien que sabía todo y hacía que las decisiones se sintieran personales. Ella sí me revisó cuando mi padre estaba enfermo, dijo Jorge una noche, culpable antes de que yo pudiera reaccionar. Prilla admitió que Clara se había sentado con ella después de un ataque de pánico hasta el amanecer. Incluso yo tenía recuerdos como ese. Clara trayéndome sopa cuando tenía gripe. Clara pegando una nota en mi espejo antes de mi primera entrevista de beca. Clara recordando el cumpleaños de mi madre por un tiempo. Odiaba esos recuerdos porque complicaban la forma limpia del villano. Entonces la señora Ibarra dijo algo durante la revisión de políticas que se quedó conmigo. Los sistemas dañinos a menudo proporcionan ayuda real selectivamente. Por eso la gente los defiende. Me permitió poner dos verdades una al lado de la otra sin obligarlas a luchar. Clara había ayudado a la gente. Clara había dañado a la gente. La ayuda hacía que el daño fuera más fácil de ocultar. Eso no hacía que la ayuda fuera falsa, pero hacía que el poder fuera peligroso. Una vez que entendí eso, dejé de necesitar que mi ira fuera simple. Todavía pienso en la lista a veces, no por la crueldad de mi entrada, aunque esas palabras tallaron profundamente. Financieramente vulnerable, socialmente aislada, propensa a exagerar, útil. Pienso en lo cerca que estaban esas palabras de verdades torcidas lateralmente. Yo era financieramente vulnerable, estaba aislada. Era probable que reaccionara fuertemente al ser incriminada porque cualquier persona cuerda lo haría. Clara no necesitaba inventarme, solo necesitaba quitar mi dignidad de los hechos. Eso es lo que hacen las personas peligrosas. Toman piezas reales de ti y las organizan en un arma. La defensa no es fingir que no tienes debilidades. La defensa es negarse a dejar que otra persona se convierta en el narrador de ellas. Ahora, cuando trabajo con grupos de apoyo estudiantil, les digo a los residentes que no confiesen toda su vida a nadie simplemente porque tengan un cordón y una voz suave. Les digo a los líderes estudiantiles que el cuidado sin consentimiento se convierte en control. Les digo a los estudiantes becados que pongan todo por escrito, no porque no sean dignos de confianza, sino porque a menudo se les pide que sobrevivan a base de vibraciones de personas con llaves. Así que sí, me mudé de habitación de residencia. Eso sonaba pequeño cuando lo escribí en el formulario de traslado. Una reubicación temporal debido a conflicto de intereses. Una llave de vuelta, una cama al lado de una pared de lavandería. Pero esa mudanza me colocó en la única habitación donde la lista oculta de Clara todavía esperaba. Porque ella había usado la habitación 1D como espacio de almacenamiento del comité antes de que se convirtiera en vivienda de emergencia, porque confiaba más en los cajones olvidados que en los residentes asustados, porque creía que las historias importaban más que los objetos.
En mi primera vida, encontré la lista después de la reunión del decano, después de que su narrativa ya se hubiera endurecido alrededor de mi nombre. En mi segunda, la encontré antes de que ella pudiera hablarme hacia la culpa. No derroté a Clara, volviéndome más ruidosa que ella. La derroté mudándome de la habitación donde ella controlaba el sonido, abriendo un cajón atascado y dejando que la universidad viera el guión antes de que comenzara la actuación. La lista de clasificación secreta era fea. Sí. También era prueba. Mostraba cada herida que planeaba presionar, cada residente que planeaba doblar, cada chivo expiatorio que clasificó por utilidad. Y cuando el decano Morente leyó mi entrada en voz alta, en esa sala de conferencias pulida, las palabras no se convirtieron en mi vergüenza, se convirtieron en la suya. Esta vez no exageré. Reaccioné exactamente lo suficiente. Mantuve mi beca, mantuve mi vivienda, mantuve mi nombre. Y aprendí que a veces la supervivencia comienza con la rebelión más ordinaria del mundo. Haz tu maleta, cambia de habitación y revisa los cajones.